A todos, bienvenidos a esta presentación, a esta última sesión que vamos a tener del legado cultural de Rusia. A nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje, sean bienvenidos y bueno, pues vamos a empezar nuestro recorrido, que pues siempre es un poco angustioso sentir que nunca se cubren las expectativas de todo lo que es el legado de un país, sobre todo un país tan vital, tan importante como ha sido Rusia en la historia moderna del mundo. Vamos a empezar viendo esta fotografía del ballet, que aunque no es un legado ruso, porque el ballet se inventó en Italia, después pasó a Francia, y finalmente fue perfeccionado en Rusia. En la actualidad, el ballet ruso sigue siendo el arquetipo de este tipo de danza, aunque hay ballets como el de París o como el ballet de Londres, muy importantes en el mundo, incluso ya en algunos países de América, Nueva York, Cuba y Canadá, tienen grandes compañías de ballet. Todavía el hablar del ballet ruso es como hablar del mejor de los vinos franceses. Estamos en la cúspide de este arte tan difícil, tan bello. Y bueno, esta es la foto que damos como inicio a esta sesión. Ya hemos visto los iconos. Como les he dicho ya repetidas veces, el icono es un arte adquirido, no es tan fácil. Al principio tenemos cierta resistencia ante estas caras o cuerpos aparentemente mal dibujados, ya escarapelados, corroídos por los siglos. Y bueno, poco a poco, conforme los vamos viendo, vamos adquiriendo ese gusto por ver estas piezas de arte tan maravillosas, no por su realismo, sino por esa energía, extraña energía que poseen y que nos llega directamente al alma más que a los ojos. Aquí tenemos, esta ya la habíamos visto, es el arcángel Gabriel con cabellos dorados. Y esta es una de las figuras del santo patrono de Rusia, que es San Jorge. San Jorge matando al dragón. En una de las pláticas que tuvimos anteriormente, una que tuvimos sobre el arte, la pintura rusa, fue en otro de los ciclos, hablamos de los pigmentos que se utilizan. Por ejemplo, este rojo que tenemos de fondo se hacía con cinabrio, el azul se hacía con lapislázuli pulverizado, pulverizado a un nivel de talco. Y era todo un ritual preparar las tablas. Los pintores tenían que estar limpios de alma, tenían que estar libres de pecado, tenían que hacer una serie de oraciones previas a trabajar en el icono, porque era un acto de santidad. Iban a dibujar y a pintar figuras de santos. Entonces era un acto que requería toda la seriedad, toda la limpieza de alma. Aquí tenemos a un Pantocrátor, ese Cristo, Dios Padre, el Dios o el Rey del universo. Y esta Trinidad de Andrei Rublev es una Trinidad donde no es
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres ángeles que están situados frente a una mesa. Hay algunos expertos que hablan de esta mesa como una Eucaristía. La interpretación de los iconos actual a veces varía, entonces no la podemos tomar como una regla. Y el consejo que yo les doy, como se los he mencionado anteriormente, es verlos con todo el espíritu abierto, y de repente van a empezar a sentir que los entienden, que el icono les habla y les envía ese mensaje y les hace partícipes de la belleza que tienen, de la fuerza que tienen. Bueno, y esta es la Eleusa, es la Virgen de la Ternura, que está pegando su rostro al rostro del niño en un acto de ternura, ternura maternal, siempre con esta mirada triste, como dando un mensaje de tristeza, de dolor ante el futuro que le depara al niño, que es el niño Cristo. Esta es la Virgen de Vladimir, uno de los símbolos de Rusia, que curiosamente no fue hecho, no fue pintado en Rusia, fue pintado en Constantinopla. De ahí pasó a la ciudad de Vladimir. En la actualidad se encuentra en el Museo Tretiakov, en la Galería Tretiakov de Moscú. Aquí tenemos a una virgen, esta es una Odigitria, que es la virgen que muestra al niño, siempre también con esta mirada sombría. Está mostrando al niño que es el redentor, pero ella sabe, ella ante todo es madre y sabe el futuro que le depara a este pequeño. Y aquí tenemos a la Virgen, la oranta, que es la Virgen que está rezando. Abre las manos en una actitud de plegaria y, e igual que todas, está también con la mirada triste. Y este yo ya se los había mostrado, es uno de los iconostasios, es decir, esta colección de iconos con que se separa la sección de plegaria, perdón, del ritual en las iglesias ortodoxas rusas y también en las iglesias ortodoxas de casi todo el mundo, no todas. Hay muchas iglesias ortodoxas que carecen del iconostasio, pero en la mayor parte de las iglesias ortodoxas europeas se encuentra el iconostasio, que es esta mampara con una serie de pinturas de iconos de diferentes santos. Entre ellos se encuentra el santo a quien está dedicada la iglesia. Y este iconostasio sirve para dividir la iglesia en la parte donde se está llevando a cabo el ritual de la misa y el área donde están todos los fieles que llegan a rezar a la iglesia. Y bueno, seguimos con la pintura rusa. Nos vamos a saltar toda la pintura rusa europeizante que se hizo a partir de la europeización o occidentalización de Rusia bajo el reinado de Pedro el Grande. Aquí está Pedro reclamándole a su hijo Alexis el por qué decidió tomar la carrera o el camino del sacerdocio en vez del camino de las armas.
Pedro el Grande quería que su hijo fuera el heredero del trono y se le nota la ira, el enojo a Pedro el Grande y la vergüenza que muestra Alexis. Pedro, a raíz de este momento en que su hijo le comunicó que no quería continuar con el camino del gobierno de Rusia, eh, Alexis se fue apagando. Pedro fue muy cruel con él, fue despectivo e incluso le impuso castigos y ciertas humillaciones que eventualmente condujeron a la muerte al pobre de Alexis. Esta pintura es de Nicolai Gué, uno de los grandes de la pintura ya del siglo XIX, que yo considero, junto con toda la época medieval de los iconos rusos, la gran época es el siglo XIX. El siglo XIX y principios del siglo XX, con lo que se llama la vanguardia rusa. Eso sí es uno de los grandes legados rusos, como les he comentado en otras ocasiones, un legado eh, que ha sido olvidado, que ha sido desconocido en general en Europa. Personalmente yo les confieso, la primera vez que yo visité Rusia, eh, creo que ya les platiqué de ese momento en que yo llegaba desde Hawái haciendo una serie de vuelos a llegar finalmente a lo que era Leningrado. Yo sabía de los iconos, por supuesto, y en ese viaje después nos llevaron a la Galería Tretiakovskaya, que fue donde yo tuve este acto de revelación. Hagan de cuenta que el dios de las bellas artes me abrió una cortina oscura que yo desconocía el contenido de lo que había atrás, que es la pintura rusa. Es más, confieso, yo sabía de la música rusa, sabía de la literatura, había leído ya a esa edad obras de Dostoyevsky, de Tolstoy. Todavía no tenía yo la madurez suficiente para... No quiere decir que ya la tenga, debo aclarar, pero entonces menos todavía para entender y poder llegar hasta el fondo de este legado cultural que es la literatura rusa y por otro lado la música rusa, pero ya tenía yo el conocimiento, pero no tenía el conocimiento de la pintura. En la Galería de Tretiakov, ahí sí fue como un impacto, fue como una aparición. Hagan de cuenta que de pronto el dios de la pintura se me aparece eh, entre rayos de luces y me revela esa riqueza de los grandes maestros rusos del siglo XIX, desde Nikolai Gué, Iván Kramskoy. Este es Nikolai Gué, esta es una pintura que ya hemos visto, se las vuelvo a mostrar, porque la pintura, igual que la música, igual que la literatura, igual que todas las grandes bellas artes, bueno, grandes bellas artes, eso es como un pleonasmo casi, que cualquiera de las bellas artes no es en una visita, no, normalmente no nos muestran su tesoro a la primera vez. Hay que revisitarlas. Los grandes libros hay que releerlos. Las grandes óperas, las grandes obras de música, hay que escucharlas una y otra vez y ahí sí, entre más las vemos, más gusto les vamos tomando, se los vuelven a veces casi una adicción. Y esta pintura es una de esas pinturas que cada vez que la volvemos a ver, al menos en mi caso particular, más me conmueve, más me impacta. Este es Judas, después de haber vendido
a los guardias, a Jesucristo. Ya lo vendió, se queda solo, con su vergüenza, con su remordimiento, y se le nota, aún sin verle el rostro, simplemente en esta actitud y con este juego de tonos, esta iluminación blanca, mortecina, atroz, no es una iluminación bella, al contrario, es una, si el cuadro es muy bello, pero la iluminación es como un choque de conciencia. Y aquí vemos toda la penumbra, la oscuridad, y acá al fondo las luces que iluminan al grupo de soldados y de los apóstoles cuando ya se marchan con Cristo. Y Judas, solo, con su vergüenza, que eventualmente lo va a conducir al suicidio, pues su situación anímica es insoportable. Poco a poco lo va a devorar ese remordimiento hasta que él mismo se lleva a sí mismo a la muerte. Impresionante pintura. Esta también es de Nicolás, que es Tolstoy, el gran gigante, junto con Dostoyevsky, de las letras rusas. Después vamos a hablar de él. Y aquí estamos frente a otro de estos monstruos de la pintura rusa, que es Iván Kramskoy. Este es el retrato de una muchacha, de una desconocida. Y este es el retrato de la reina Dagmar, la esposa de Alejandro III, madre de Nicolás II. Era una mujer vanidosa. Cuando estalló la Revolución Rusa, ella se fue a Dinamarca, danesa, ella era danesa, y aquí está retratada con sus joyas, con algunas de sus joyas que después pasaron a ser, no sé si se quedaron en Rusia o estas joyas salieron de Rusia cuando ella se fue. Lo más probable es que cuando ella se marcha de Rusia y regresa a Dinamarca, se haya llevado estas joyas, eran de ella, y la princesa Dagmar se regresó, mientras en Rusia asesinaban a su hijo y a sus nietos. Les repito el nombre del pintor, Iván Kramskoy. Este es dos cuadros de Iván Kramskoy, este viejo, este pordiosero, y el zar Alejandro III. El zar Alejandro III era un hombre muy grande, era un hombre que medía arriba de 1,90. Era bonachón, era como, no muy brillante, no era un hombre muy brillante, pero era un hombre de buen espíritu, con cierta fuerza en su carácter, autoritario, sin ser cruel. Su hijo, Nicolás II, no heredó ninguna de sus cualidades. Nicolás II es un caso de un zar totalmente indolente. Era un hombre indiferente que lo único que le interesaba era su mujer, y ni siquiera era un hombre de vicios. Era un hombre con tal apatía que ni siquiera lo podemos criticar por haber sido un asesino o un vicioso, un degenerado sexual, nada de eso. Era un hombre como pasmado, a diferencia de este Alejandro III, que
repito, aunque no era brillante, era un hombre lleno de vida. Y aquí tenemos este otro cuadro también de Iván Kramskoy, de este pordiosero. Lo pongo los dos simplemente para que hagan una comparación de la calidad de retratista del que estamos hablando. Y esto es algo en que los rusos son insuperables. Algunos de los retratos más impresionantes, más bellos que se han hecho, más profundos que se han hecho, han sido por los rusos. Yo diría que en la historia de la pintura, entre los grandes retratistas de la historia, bueno, Diego Velázquez fue un inmenso retratista. Casi toda su obra fueron retratos. Después Goya, que también fue un gran retratista. Y hay grandes retratistas entre algunos de los italianos, Tintoretto, por ejemplo, eh, entre los maestros franceses, eh, hay algunos que fueron grandes, pero los rusos del siglo XIX, todos tenían esta característica, esta cualidad de poder ser muy agudos en en su percepción de la profundidad del espíritu humano. Podemos sentir lo que están sintiendo, ver lo que están pensando. Podemos escribir casi su biografía a través de estos pincelazos magistrales que ellos dejaron plasmados en estos cuadros. Este es el retrato de una desconocida, también de Iván Kramskoy. Este es otro retrato de una muchacha desconocida. Y bueno, esto a mi gusto es la obra cumbre o una de las obras cumbres. Es muy difícil decir esta es la más grande obra, pero esta es una obra inmensa que es el Cristo en el desierto. Vean la expresión de este Cristo, ya lo hemos visto antes, volvemos a repetir, casi podemos ver en el fondo de estos ojos que no nos están mirando, casi todo el universo de dilemas, de percepciones del mundo y el dolor profundísimo ante el futuro del hombre que está percibiendo Cristo y que estamos percibiendo nosotros a través de este retrato que nos ha legado Iván Kramskoy. Y estos son los grandes paisajistas rusos. Shishkin, este Robledal, les he comentado anteriormente cómo cuando uno se presenta ante un cuadro, ante estos paisajes de Shishkin, inmediatamente entra uno al bosque y casi podemos oler la fragancia de los robles y de los pinos, o los abedules, como en este caso. Las dos mujeres van caminando por el sendero en medio de estos tallos blancuzcos de los abedules.
Perdónenme un momento, por favor, es que algo aquí me... Sí, no se preocupe, señor Raúl, nada más vuelva a compartir la pantalla de la presentación y listo. ¿Ya está? No, todavía no. Ya va. Ahí está. Ya, ¿verdad? Sí, listo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, este es Isaac Levitan. Fue junto con Shishkin uno de los grandes paisajistas rusos. Aquí tenemos esta vista, perdón, de una inundación, un lago después de las lluvias. Y aquí tenemos esta preciosa vista del Volga. Es una pintura muy sencilla. Vemos aquí la casita, la inmensidad del Volga. Se puede apreciar este color grisáceo y este cielo que es absolutamente ruso. A veces en Rusia sí se alcanza a ver los cielos azules, muy diáfanos, muy limpios, pero generalmente lo que prevalece son estos cielos grises, sobre todo en las regiones más nórdicas, como en este que es el Camino de Vladimir. Es la carretera que tomaban los prisioneros que iban desde Moscú hasta Siberia, y este es camino a Vladimir. De Vladimir continuaban la ruta, el interminable trayecto que duraba semanas para llegar a Siberia, a los campos, a las prisiones de Siberia. Bueno, esta es una pintura cuya historia, pero una pintora cuya historia es muy impresionante. Ella murió muy joven. Es María Bashkirtseva, una pintora ucraniana. En la Galería Tretiakov se encuentran algunas de sus pinturas. Las demás se encuentran en París. Pero ella tenía esa percepción rusa de los rostros. Es esta pintora que murió muy joven de tuberculosis y que tenía muy bonita voz, que quería ser una gran cantante, una mezzosoprano, y que dejó, además de sus pinturas, un diario que es toda una radiografía del alma de una mujer llena de sueños y ambiciones. Y algo que este es el estudio de Julien, era un taller, una escuela de pintura, el maestro Julien, que era la única escuela en París que aceptaba mujeres. Y el día que ella se presentó a pintar, en medio de todos los pintores y bohemios y todo, ella se presenta con su criado y que llevaba además un samovar para servirle té cuando ella quisiera. Imagínense la recepción, que todos se le quedaron viendo como diciendo, pero esta qué se cree. A la siguiente vez ya se presentó sin samovar y sin criado, pero ella lo vio muy natural. Ella está actualmente enterrada en el cementerio de Passy, en París, y su mausoleo tiene la forma de una iglesia ortodoxa. Este es un paisaje, eh, la Rive Gauche de París, de María Bashkirtseva. Y este yo creo que su cuadro más importante son los niños o los pordioseros en la calle. Y aquí uno ve a los niños jugando
Este supuestamente es un bully. Y aquí esta mirada de este niño, esta mirada indignada del niño es soberbia pintura. Iván Serov, otro de los grandes, perdón, Valentín Serov, otro de los grandes pintores del siglo XIX en Rusia, de los últimos, de los que ya murieron a principios del siglo XX, y este es el autorretrato de Valentín Serov, un genio casi a la altura o a la altura de Ilya Riepin. Podemos decir que fueron los últimos grandes maestros de la pintura. Serov a veces se le puede catalogar, hay pinturas y hay trabajos de él que pueden ser clasificados dentro de la escuela impresionista, como este, por ejemplo. Y estos son una serie de retratos de damas de la aristocracia rusa, bellísimos retratos. Esta que es 100% impresionista, son las flores desde un balcón, desde una ventana. Podemos ver la madera y los pincelazos, los brochazos. Y este niño, supuestamente el hijo de Valentín Serov, y este es el más grande, el que ha sido considerado el más grande, el más importante de los pintores rusos del siglo XIX y principios del siglo XX, Ilya Riepin. Vean nada más qué espléndido retrato. Esta es la hija de los pescadores o la niña que vende pescado. Una pordioserita, ¿no? Esos ojos de tristeza. Como muchas de estas niñas que vivieron en Rusia, en la Rusia de los zares, que nunca conocieron los juegos, porque siempre desde su infancia, desde su primera infancia, estuvieron condenadas a tener que trabajar para poder vivir. Esta fue la tremenda herencia de los zares que condujo después a la revolución socialista comunista, que dentro de todas sus barbaridades, pues sí liberó a muchas de estas niñas, a mucha gente de esta esclavitud en que estaban hundidas durante todo el reinado de los zares. Esta es una de las grandes obras de Riepin, que es El regreso inesperado de un prisionero que llega de Siberia e irrumpe en su casa en medio de la sorpresa general. Este exiliado que regresa a casa. Este es el retrato de una de las hijitas de Riepin. Es una belleza esta pintura. Es de estas pinturas que si yo tuviera la opción, yo me la robaría. Esa es una metáfora, ¿no? Si yo pudiera y si yo tuviera la garantía de que no me van a encontrar, creo que no sería capaz, no sé, de robarme esta pintura y ponerla en mi casa. Esta pintura, esta no me la robaría, pero también se me hace una extraordinaria pintura. Es otra de las hijas de Riepin. ¿Qué pasa? Eh, Perdón. Nuevamente, si gusta salir de la pantalla, ándele, ahí está. Ya, ok, gracias. Y nada de nada. Gracias. Este es el condenado a muerte
que está recibiendo las últimas bendiciones en la cárcel, en su celda. Es otro de estos retratos psicológicos. Vean la expresión del hombre, la desesperanza. Estos son los boteros del Volga o los sirgadores del Volga, los que jalan los barcos a contracorriente para que el barco siga navegando en las partes donde es necesario la tracción humana. Cada uno de los personajes de este cuadro es una obra maestra del retrato. Desde este muchacho que está casi a punto de soltarse de este tirante que lo sujeta al barco, estos rostros, este rostro vencido, indignado, el iracundo, ¿no? Otro resignado. Este lo habíamos ya visto, es de Ilya Riepin, el retrato de Rimsky-Korsakov, del músico Rimsky-Korsakov. Este también lo habíamos visto, es el retrato de el músico Mussorgsky, Modesto Mussorgsky. Ya lo habíamos comentado, ¿no? La fuerza que tiene este retrato, la energía y el realismo. Este es un análisis de los pensamientos más que de los rasgos del hombre. Este es el retrato de otro músico, que es Alexander Glazunov. Y este es el retrato de Mendeleev. Yo me acuerdo en una ocasión habérselo mostrado a mi hijo Patricio cuando se estaba aprendiendo la tabla periódica de los elementos. Y cuando vio el retrato dice, con razón, tenía que tener una cara así para inventar algo tan horrible como la tabla periódica de los elementos. Y bueno, solo a un hombre con esta cara, ¿verdad? Se le ocurriría hacer algo tan espeluznante como esa tabla, sobre todo cuando uno está en prepa y tiene uno que aprendérsela. Más de 100 elementos, ¿verdad? Qué cosa. Esta es la procesión, otro de estos cuadros de Ilya Riepin, en los que cada personaje merece una novela, merece esa biografía que traen a flor de piel, que se les oscurre a través de los ojos y a través de la actitud. Cada detalle de este cuadro es genial. Por eso es tan importante verlos y volverlos a ver, porque yo les confieso, cada vez que muestro esta pintura, igual que la de los irrigadores del Volga o la de los eh, cosacos, le descubro algo nuevo.
Y son pinturas que he visto cientos de veces, textualmente cientos de veces, porque me generan una fascinación. Y les puedo decir, más que un acto cultural, cuando me asomo a estos cuadros, es un acto de curiosidad humana. Me pierdo en los personajes. Les repito, en las biografías de cada uno de ellos. Y me gustaría saber la vida de este hombre, de este otro hombre, de cada uno de ellos, que ahí van cargando los relicarios como poseídos por la fe, en un acto que pues, ahora puede considerarse casi supersticioso, casi fanático, pero que en un momento dado de la historia ha sido la salvación y el consuelo y el paliativo a la vida a veces infame que tenían estas personas, estos hombres, bajo el yugo de los zares. Vean, por ejemplo, este viejo que está acá, este hombre que está como poseído por el fervor, este otro. Yo no sé qué es lo que va pensando los niños que van platicando y se distraen. Este hombre que abusa del pobre inválido y lo azota con una vara. Bueno, la actitud altiva de este militar o de este otro gendarme que está a punto de darle un golpe con la vara a este viejo. De verdad es que se puede uno perder un largo rato analizando cada detalle de estos cuadros. Esto es parte de ese legado que nos ha dejado Rusia. Y este ya lo hemos visto, es las carcajadas de los cosacos. Los cosacos era este pueblo de, no proscritos, los cosacos era gente que decidió eh, eh, tomar su, la conducta, perdón, el gobierno de su pueblo en una especie de democracia en la que cada año ellos elegían un líder por voto popular, pero ellos tenían un gobierno independiente del gobierno de Rusia. Y los zares, desde el tiempo de los zares, se les permitió esta independencia gracias a que prestaban sus servicios como guerreros en el momento que se les requería. Y como guerreros eran invencibles, eran terribles guerreros. Vamos, un cosaco era como un vikingo. Era ante la presión de la guerra, ante la amenaza de su vida propia, entraba en una especie de trance y se lanzaban a la guerra suicida. No les importaba, entonces podían ser casi invencibles. Y este es el momento en que están ellos en la región cercana a Crimea, en lo que era toda la zona de Ucrania donde vivían los cosacos zaporogianos, y ahí están
contestando la carta que el sultán turco les envió exigiéndoles que se sometieran a las reglas de los turcos musulmanes. Número uno, tenían que renunciar a su religión. Los cosacos eran cristianos ortodoxos, pero no estaban dispuestos a tomar el Islam. Sobre todo que les prohibieran a tomar su vodka, era impensable. Entonces ellos, ante las amenazas que a través de una carta les envió el sultán turco, le contestaron, y este es el día de la contestación. Sí les he comentado y sí les he platicado de que esta pintura le tomó a Riepin casi 10 años en realizarla. Él vivía en Riepina, que era una finca que se le regaló a Ilya Riepin como premio de alguno de sus cuadros, relativamente entre Moscú y San Petersburgo. Entonces estaba lejos de Ucrania. Él hizo varios viajes a Ucrania, a su Ucrania natal. Ilya Riepin era ucraniano. Él viajó varias veces para tomar apuntes, para estudiar a fondo las costumbres de los cosacos y lograr una pintura realista. Ay, Dios mío, verdaderamente no sé qué estoy haciendo. Ya. Les decía, para ver y ser fiel a los rasgos, actitudes de los cosacos. Y él estudiaba las costumbres, tomaba apuntes, y podemos casi afirmar que todos los personajes que están aquí son retratados del... oh, son retratados de modelos reales, de modelos vivientes. Cuando terminó esta pintura, el zar la compró. Esta no pasó a otros, y lo que pagó en aquella época fue una cantidad exorbitante, fue más de 20,000 rublos. Estamos hablando finales del siglo XIX. 20,000 rublos era una fortuna. Con 20,000 rublos uno se podía comprar una casa en las lomas. Aquí vemos un detalle. Este es el jefe de los cosacos, y aquí se ve el escribano que está tomando dictado de todo lo que le dicen. Escríbele esto y esto. Existe el modelo tanto de la carta del sultán, en la que les exige sumisión tanto al Islam como al sultán, y existe también el texto de esta contestación que a Stalin le fascinaba, porque fue una contestación de una vulgaridad, de una falta de respeto absoluta. En el que los cosacos se dieron, fue una, ¿qué les puedo decir? Una orgía de majadería. Se dieron un banquete de insultos, de toda índole, de lo más oeces, de lo más escatológicos.
Y es un retrato de ese momento en que están muertos de risa con lo que se les está contestando. Y también de Riepin, muchos la consideran, si hubiera que escoger una obra maestra en todo el legado de Riepin, se escogería esta, yo creo, que es Iván el Terrible después de dar muerte a su hijo. Esto sucede a fines del gobierno, a fines del siglo XVI, allá por el 1580 y tantos, en que Iván el Terrible arremete contra su hijo con el cetro. Aquí está el cetro caído, que tiene una empuñadura de oro, le avienta un golpe porque el hijo le llega a reclamar de hubo un acto que tuvo Iván el Terrible contra la esposa del hijo, el hijo Alexis. Pedro el Grande y Iván el Terrible tenían hijos que se llamaban igual Alexis. El pobre de Alexis tenía a su esposa, estaba embarazada, y llega ella vestida de una forma que no le pareció a Iván el Terrible. Iván el Terrible se irrita ante el reclamo del hijo, que llega y le dice, oye, mi papá. Es más, había perdido el hijo de la cachetada o del golpe que les dio, o los golpes que Iván el Terrible le dio a su nuera. Entonces el hijo, con toda la razón del mundo, llega ante su padre, le reclama. Iván el Terrible, que no tenía el genio más dulce del mundo, monta en cólera, se indigna, enloquece, le zorraja un golpe brutal en la cabeza al pobre de Alexis y lo mata. Este es el momento en que está agonizando el pobre muchacho. La vida se le está yendo junto con la sangre, e Iván el Terrible se percata de lo que acaba de hacer. Enloquece, entra en una especie de delirio, horrorizado ante el crimen que acaba de cometer. Acaba de matar a su hijo. Imagínense qué momento de espanto, qué cosa tan atroz. Y aquí Riepin lo retrata desencajado, desorbitado, ya enloquecido. La primera vez que vi esta pintura, de verdad, se me hizo la carne de gallina. No daba crédito que hubiera una pintura así. Acabamos de ver lo que fue el legado de la pintura rusa del siglo XIX, principios del siglo XX. Ahora, a principios del siglo XX, hay todo un grupo, hay una rama en la pintura rusa. Riepin siguió pintando todavía hasta los 20, hasta principios de la era ya comunista, y siguió siendo un pintor realista. Sin embargo, hubo otra rama que se inicia con Leon Bax, que él pintaba básicamente los atuendos y a veces escenografías para los ballets rusos en París, para los ballets rusos de Diaghilev, para los cuales también Stravinsky compuso alguna música. Y estas son estos diseños de los atuendos
realizados por Leon Bax. Y entrando más de lleno en la pintura contemporánea de principios de siglo, llegamos a este Jawlensky. Estas son pinturas de Jawlensky. Este es un autorretrato. Este es el retrato de una muchacha. Ya su pintura ha rebasado la etapa impresionista y tiene ciertas características que podrían ser ubicadas en la pintura fauvista, sin llegar a ser propiamente el fauvismo, pero las técnicas, el uso del color del pincel podría encajar dentro del fauvismo. Y este es Jawlensky. Y esta pintura está realizada por la esposa de Jawlensky, que era Marianne von Welekin. Perdón, esta era una pintura, un autorretrato de ella misma, de Marianne, y estos son algunos de sus cuadros. Los niños regresando al instituto, estos callejones. Es una pintura poseedora de un expresionismo, y curiosamente también esta pintura es casi ignorada. Sin embargo, a mí personalmente se me hace bellísimos estos cuadros. Si tuviéramos que clasificarlos dentro de un ismo, que es una práctica que no siempre estoy de acuerdo, pero bueno, pues la podríamos meter dentro del expresionismo. Vean este cuadro, es impresionante. Es un atardecer muy al estilo de Marianne von Welekin. Y a pesar de que ella utilizaba el von Welekin como para hacerse pasar por europea alemanoide, ella era totalmente rusa, nacida en la ciudad de Tula. Y aquí tenemos el retrato, el autorretrato de Malevich, de Caspar Malevich. Y esta es la etapa cubista de Malevich. Malevich es un genio de la pintura en el que se pueden alternar varios de los estilos de la pintura que acababa de pasar, como el impresionismo, que es un impresionismo muy sui generis, pero esto podríamos verlo como una pintura impresionista. Después empieza esta etapa semicubista, y esto es plenamente cubista. Llegamos a este momento absolutamente cubista, que podríamos confundirlo con un Juan Gris, hasta llegar a la pintura abstracta, como esta, que es el círculo negro o el cuadro blanco.
Todo esto es de Kaspar Malevich. Y de ahí surge toda una pléyade de pintores modernos que merecerían una sesión exclusivamente para ellos, pero se las quiero mencionar porque durante un tiempo la vanguardia rusa, como se le llama a toda esta escuela, fue como un poquito ignorada. Últimamente ha tomado mucha importancia y cada vez se la valora más. Esta es de la pintora Goncharova, Natalia Goncharova, y esta es una escenografía. Y aquí ya llegamos en lo que es plena vanguardia rusa, bueno, como el caso de Malevich, es Bárbara, Bárbara Stefanova, ya son cuadros totalmente contemporáneos, ha roto con todas las ligas que la vinculaban a la pintura tradicional. Natalia Popova, vean, esto es absolutamente cubista. Y bueno, con esto terminamos lo que es la pintura rusa. El próximo jueves, por única vez, no les podré dar, tengo un compromiso ineludible, pero continuamos el próximo martes, de hoy en 8, y vamos a iniciar con Gogol y vamos a hablar de la literatura rusa. Aquí tenemos a Nicolás Gogol, o Gogol, como se le dice, como le dicen los rusos, que fue uno de los grandes escritores rusos. Les agradezco su presencia. Recuerden que el próximo jueves no tendremos sesión, pero retomamos este ciclo de hoy en 8 días. A nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje, agradezco su presencia en esta sesión.